Dios, qué lindo. Dios les bendiga, amados hermanos. Bendiciones. Qué bendición verlos. Tomen su asiento, por favor. Tomen su lugar. Dios les bendiga mucho. Qué lindo es estar en la presencia del Señor, estar en su casa. Muchas gracias, mi hermano. Aleluya. Qué lindo. Qué importante esto, ¿no? Gloria a Dios. Qué importante es poder estar en la casa de nuestro Padre. Qué lindo, por favor. Que necesitamos entender esto, ¿no? Estamos en la casa de nuestro Padre Celestial. De eso se trata. Gloria a Dios. Y qué bueno, porque cuando nos acercamos a la casa del Señor, allí nos encontramos con Él y Él comienza a bendecirnos, comienza a darnos esa instrucción que nosotros necesitamos, porque de eso se trata, ¿verdad? Eso se trata cuando nos acercamos a nuestro Padre Celestial. Tenemos esa gran oportunidad de poder recibir de Él la instrucción que Él tiene para nosotros, su amor, ¿verdad? Su consuelo, esa necesidad que todos tenemos, ¿verdad? De poder estar cerca de nuestro Padre. Gloria a Dios. En base a esto yo quisiera que pudiéramos profundizar un instante en el tema que hoy nos ocupa, pero para que todavía no vamos a poner el título, porque yo quisiera que antes hacer una breve introducción de este estudio que vamos a tener hoy, porque para poder entender el título, amén, para poder entender el título, porque fíjense, acompáñenme a 2 de Corintios, capítulo 11, la segunda carta que el apóstol Pablo le escribe a los de Corinto. Y le dice algo muy interesante. Mire, gloria a Dios. Capítulo 11, versículo 1, dice: ojalá me toleráis un poco de locura. Sí, toleradme. Porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo, para presentaros como una virgen pura a Cristo. Miren qué interesante cómo presenta el apóstol Pablo su trabajo con la iglesia. La función del apóstol Pablo aquí era presentar a la iglesia como una virgen pura a Cristo. Amén. O sea, obviamente que llevando adelante la función que él tenía para desarrollar con la iglesia, era preparar a esa iglesia para que pueda transformarse en una virgen pura para Cristo. Amén. Ahora, observemos algo, gloria a Dios. Pero temo que como la serpiente con astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Amén. Mire qué interesante esto, ¿no? Porque el apóstol Pablo menciona un hecho que ocurrió en el principio. Si nosotros nos vamos a Génesis, allí por el capítulo 3 vamos a encontrar la historia. Usted la conoce, ¿verdad? Allí estaba, en el huerto estaba Adán, estaba Eva, pero lo curioso es que también estaba la serpiente, ¿verdad? Y esto es interesante, porque vemos allí, ¿verdad? Vemos allí, el apóstol Pablo estaba predicando en días de la gracia, ¿verdad? Entonces, hemos visto a través de las Escrituras que los tiempos finales comienzan cuando Cristo ya asciende a los cielos. Y ahí da inicio al tiempo final, ¿verdad? La Biblia dice que tenemos que estar atentos al tercer día. También dice que un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Entonces, desde aquella ascensión hasta hoy, ya pasaron más de 2000 años, pasaron más de 2 días, estamos en el tercero. Entonces, en este tercer día hay que estar bien atento porque Cristo está muy cerca a su regreso. Amén. Entonces, lo que yo quiero que podamos extraer de aquí es cómo el apóstol Pablo, que tenía la función de preparar a la novia, a la iglesia, él hacía hincapié, ministrando a la iglesia, de que en el principio la mujer, figura de la iglesia en estos días, fue engañada. Entonces, cuando vemos esto, tenemos que comprender que hay muchos eventos en la Biblia que nos muestran
que el final, los días finales, serán muy similares al principio. Y mire, veamos por ejemplo, gloria a Dios, acompáñeme a Lucas, capítulo 17, versículo 26, y luego nos vamos al versículo 28. Mire, dice la palabra: como fue en los días de Noé, así también será en los días del Hijo del Hombre. Comían, bebían, se casaban, se daban en casamiento, hasta el día que entró Noé en el arca y vino el diluvio y los destruyó a todos. Asimismo, como sucedió en los días de Lot, comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban. Mas el día en que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre y los destruyó a todos. Así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. Entonces, fíjense que aquí nuevamente la Biblia nos dice, ¿verdad? Si tomamos los días de Noé, ¿no es cierto?, y los días de Lot, vemos que tanto uno como el otro fue un protagonista de un comienzo, ¿no? Lot fue aquel que salió con Abraham, y con Abraham se dio inicio a un tiempo nuevo, ¿verdad? Luego vemos en Noé, que a Noé el Señor le dio una nueva oportunidad, y a través de él a toda la humanidad. Entonces, vemos cómo son inicios, y el Señor, si bien no puso fecha, no fechó su regreso, pero Él lo fechó de alguna manera, o nos da una orientación a través de eventos. Y aquí tenemos una pista, como fue en los días de Noé, como fue en los días de Lot, ¿verdad? El apóstol Pablo dice, como fue en el principio, así también ocurrirá en el final. Y algo que ocurrirá en el final, mira, acompáñeme ahora, vayamos juntos a Apocalipsis 8:12. Aleluya. Mire lo que dice aquí. No sé si usted recordará que en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 8, hemos visto ya en otras oportunidades que habla de los sellos y habla de las trompetas. Y fuimos viendo, acompáñeme el versículo 13. Gloria a Dios. Miré y oí a un ángel volar por en medio del cielo, diciendo a gran voz: ¡ay, ay, ay! De los que moran en la tierra, a causa de los otros toques de trompeta que están para sonar los 3 ángeles. Entonces, cuando escudriñamos el versículo 13, podemos ver, ¿no?, que la figura que encontramos aquí es la iglesia levantando un vuelo majestuoso en su encuentro con el amado, ¿verdad? ¿Recuerda que lo veíamos en la versión Pellita? Mire lo que dice. Gloria a Dios. Vi volar en medio un águila, y Isaías dice que nos van a salir alas como las águilas, ¿verdad? Que tenía una cola de sangre. O sea, un águila que estaba levantando vuelo y que tenía la cola de sangre. Y la Biblia dice: todavía no habéis resistido hasta la sangre, contra la lucha contra el pecado, ¿verdad? Entonces, a las claras vemos aquí que luego de este evento quedan otros 3 toques de trompeta. Entonces, vemos distintas señales y distintos eventos que muestran estos toques de trompeta de que esto es el arrebatamiento. Ahora, mire, gloria a Dios. El arrebatamiento todavía no ocurrió. Entonces, veamos juntitos el versículo 12. Mire, el versículo 12 dice que el 4º ángel tocó la trompeta y fue herida la 3ª parte del sol, la luna y las estrellas. ¿Recuerdan lo que también dice el libro de Génesis? Que el sol, la luna y las estrellas se está simbolizando a la familia, al padre, la madre y a los hijos. Entonces, nosotros extraemos desde aquí algo que es muy importante. En el final, vamos a encontrar eventos que se dieron en el principio. Y en el final vamos a ver un fuerte ataque de parte de las tinieblas hacia la familia, hacia la casa. Amén. Entonces, fíjese cómo en estos tiempos, lamentablemente, avanza a pasos agigantados la destrucción de los hogares. Divorcio por aquí, por allá, destrucción de parejas, hogares, problemas. Entonces, esto se va agudizando cada vez más, producto de los tiempos que vivimos. Por eso que nosotros
necesitamos tener cuidado de nuestra casa. Necesitamos tener cuidado de nuestra casa. Y no estamos hablando de pintar las paredes, aunque si podemos hacerlo, hagámoslo, ¿no? No estamos hablando de tener bonito el edificio, sino que estamos hablando de la familia y de cómo va a estar en los últimos tiempos bajo un ataque feroz de parte de las tinieblas. Entonces nosotros necesitamos estar despiertos, sabiendo que la lucha no es contra carne y sangre, sabiendo que aquí la cosa no es con fuerza, no es con sabiduría, sino que necesitamos depender de nuestro Dios para poder enfrentar los tiempos que vivimos. Amén. Entonces, la pregunta sería, en el principio, en el Génesis, ¿quién estaba en el huerto? Estaba la primera familia. Allí estaba Adán y estaba su esposa, pero también estaba la serpiente. Vamos a ver el título de hoy. Mire, gloria a Dios. La serpiente en el hogar. ¡Ay, gloria a Dios! Mire, 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 mire. Es interesante esto porque dice, no, yo serpiente en mi casa no hay, quédese tranquilo que... Es que no estamos hablando de una serpiente que seguramente no la hay, ¿no? Una serpiente en lo natural, gloria a Dios. Pero el enemigo se encarga, y está obviamente tipificado en la serpiente, de involucrarse en la casa. Y uno no se da cuenta, ¿amén? Uno no se da cuenta de esto, pero hay que advertirlo, gloria a Dios. Porque dice que la serpiente está junto al camino, ¿verdad? Y ataca el caminar, ataca el talón, ¿no es cierto? Muerde el talón. Entonces, afecta el caminar de la persona. Veamos juntitos, gloria a Dios, el capítulo 13 es donde justamente habla, ¿no? de la serpiente, pero yo quiero que acá le demos juntos, hermanos míos, una dirección a este mensaje. ¿Por qué? Porque este mensaje tiene que ver con el equilibrio, por sobre todo, en nuestra reacción, el equilibrio en la toma de decisiones, en nuestra manera de actuar, y es muy importante. Mire, acompáñeme. El equilibrio, gloria a Dios. Y a veces nosotros los cristianos no nos caracterizamos por ser demasiado equilibrados. O nos vamos para allá o nos vamos para acá. Amén. Entonces el equilibrio en el hogar es algo importante para que la familia pueda madurar, para que podamos desarrollarnos. Pero yo aquí puse algunos ejemplos. Fíjense, hablamos de equilibrio cuando tenemos que avanzar sobre el tema legalismo o gracia. Y esto es bien tremendo, ¿no? Porque de repente hay quienes se inclinan para el lado del legalismo y de allí no salen. Hay otros que se inclinan para el lado de la gracia y la supergracia y tampoco salen de allí. Y necesitamos un equilibrio. Porque si malinterpretamos la gracia, gloria a Dios, vamos a correr peligro. Y si interpretamos mal el legalismo, también vamos a caer en un error. Tiene que haber un equilibrio. Fíjese que hoy por hoy para desafectar, para anular el sabio consejo de la palabra de Dios, se ataca ese sabio consejo de la palabra de Dios de manera, ¿no?, que se dice, bueno, esto es muy legalista, ¿no? No, bueno, tenés que ser legalista, no hagas esto, no hagas aquello, porque es legalismo, gloria a Dios, hoy estamos en días de la gracia, y poco a poco, se va inclinando la balanza para el lado del libertinaje, no de la gracia. La gracia es libertad, claro que sí, pero no es libertinaje. Entonces, el Señor dejó su palabra, como en los días de la ley. El Señor, ¿para qué estableció la ley? Te recuerda que no había ley, ¿no? Después de Moisés, el Señor le da instrucciones, establece la ley mosaica. ¿Para qué? Porque estaba ordenando al pueblo. Entonces, el pueblo, con la ley, ¿verdad?, a través de la ley, comenzó a descubrir qué es lo que estaba bien, qué es lo que estaba mal, qué es lo que había que hacer y qué es lo que no había que hacer. Ahora, el hecho de que el tiempo de la ley haya pasado y hoy estemos en el tiempo de la gracia no significa que no haya mandamientos ni no haya instrucciones, porque el Señor también las dejó. Entonces, de ahí vemos que necesitamos un equilibrio. Por eso ya pasó, listo, todo esto es legalismo, todo esto es religión. Mira, hermano, tenemos que comprender bien esto.
Yo entiendo que hay religiosos, que hay muchos que se apoyan en la religión, que hay muchos que son legalistas en extremo, pero tenemos que comprender y poder discernir a qué le llamamos religioso o religión, y a qué le llamamos legalismo, y a qué le llamamos gracia. Porque muchas veces nos podemos confundir, ¿verdad? Entonces, fíjense, gloria a Dios, necesitamos ver esto del legalismo y la gracia. Necesitamos ver y lograr un equilibrio entre casa y congregación. ¿A qué me refiero aquí entre casa y congregación? Mire, lo que nosotros vivimos como congregación y cómo las demandas que recibimos, la instrucción que recibimos de parte del Señor, la tenemos que aplicar en casa también, ¿verdad? No podemos decir, bueno, una cosa es la casa y otra cosa es la congregación. O sea, una cosa es mi comportamiento en la casa, otra cosa es mi comportamiento en la congregación. Y no debería ser así. Nosotros necesitamos lograr un equilibrio. Un equilibrio. Obviamente que en la intimidad de la casa, usted no se va a venir a lavar los dientes acá, ni se va a venir a bañar al baño de la iglesia, obviamente, pero comprendamos que es muy importante nuestro comportamiento, nuestro actuar. Si nosotros somos cristianos y estamos entendiendo que tenemos que cambiar nuestra manera de pensar, eso tendría que ser no solamente en la iglesia o en la comunión con los hermanos, sino también en nuestra casa. Necesitamos un equilibrio. Equilibrio entre el legalismo y la gracia. Ser equilibrados, no se olviden nunca de esa palabra. Ser equilibrados. Ser equilibrados en la casa y la congregación. Ser equilibrados en el despilfarro o la avaricia. Porque de repente hay algunos que despilfarran, ¿verdad? Y otros que se pasan de avaro, gloria a Dios. Y necesitamos también, necesitamos un equilibrio. Es muy importante. Mire, y a donde yo quiero poner el acento hoy es en el equilibrio entre lo práctico y lo místico. Me gustaría empezar por acá, porque es una bendición que podamos abordar los otros equilibrios que necesitamos alcanzar. Pero en cuanto a esto es muy importante, porque hay que ser práctico en la vida también, no vamos a andar complicando la cosa, ¿verdad? Pero tampoco nos podemos ir para el lado del misticismo y porque somos creyentes creer que todo es... Mire, fíjense, vamos a considerar esto, ¿no? Gloria a Dios. Ahora, mire qué interesante esto. Vamos a avanzar a la tercera imagen. La Biblia dice que nuestra lucha no es contra carne y sangre solamente. Efesios 6:12. Ya que tenemos lucha contra principados, potestades, gobernadores de las tinieblas de este siglo y contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes, las cuales, ¿a quién se refiere? A todos estos entidades espirituales, se puede manifestar en nuestros hogares a través de los celos, enfermedades, problemas económicos, pleitos, contienda, divisiones, hechicería, brujería y la lista, bueno, es bien larga, ¿no? Gloria a Dios. Ahora, si nosotros frente a este listado, ¿no? Nos detenemos un instante, somos objetivos, somos sinceros, nos vamos a ver involucrados en alguna de ellas por lo menos. Y esto es bien tremendo, ¿no? Esto es bien tremendo porque esto tendría que desaparecer obviamente de nuestro hogar, ¿no es cierto? Porque mientras existan celos en el hogar, la serpiente está ahí acomodada en el living. Y si te descuidas se va a matar a la tarde. ¿Amén? Mientras las enfermedades no se curen y siguen y se hagan crónicas, la serpiente sigue en tu acto. Pero entonces, ¿qué hago yo con los celos? Manejarlos y encontrar un equilibrio. Porque fíjense que de alguna manera, todos podemos llegar a sentir, ¿no?, algún tipo de celo, ¿no es cierto? Entonces, fíjense que esto hay que manejarlo, no dejarse llevar por eso, ¿verdad? Entonces, ahora, cuando no lo manejamos, cuando perdemos el control de la cosa, y bueno, ahí se complica.
Los problemas económicos, estos afectan y bastante afectan a la casa, ¿no? El tema es cuando los problemas económicos siempre nos acompañan. Y ahí es donde hay algo que no cierra, hay algo que está mal, ¿verdad? Y que necesita la intervención de nuestro Señor, ¿verdad? Ahora, fíjense, pleitos, contiendas, discusiones. ¿Quién es el que no discute de ustedes? Gloria a Dios. Amén. O sea, fíjense que esto es tremendo, ¿no? Pero la Biblia dice que se tiene que desechar la ira, se tiene que desechar el enojo, tiene que ser desechado de nuestra vida. Pero, claro, el pleito, los enojos, las contiendas, las divisiones, esto es bien tremendo. A veces cuando, ¿no? o nos ponemos del lado de uno, del lado de papá o del lado de mamá, ¿verdad? O nos inclinamos para que este hermano, para el otro. No, esto no puede existir dentro de la casa. Pero lo importante es que entendamos que mientras algo de esto siga, ¿no?, caminando y trabajando en nuestra casa, está la presencia de la serpiente. Y lo tremendo es que en el principio, la mujer, o sea, la iglesia, fue engañada por esa serpiente. Entonces no es cuestión de que estamos diciendo que a la mujer, al género femenino van a engañar. No, la mujer es la iglesia, nosotros somos iglesia. Y en el principio no podemos olvidar que la mujer fue engañada. Y en el final se va a pretender engañar también a la iglesia. ¿Amén? Entonces avancemos un poquito más. Hechicerías. ¡Ay, Señor! Gloria a Dios. Esto no puede existir en el hogar de un cristiano. No, de un cristiano maduro y crecido, no. Pero puede actuar de alguna manera, ¿verdad? Cuando no se alcanzó cierta madurez, cuando todavía estamos aferrados a cosas del pasado, ¿verdad? Entonces, a veces le damos lugar a la hechicería sin darnos cuenta. Y bueno, acá la cosa se complica bastante. Brujerías, uy, Dios mío, bueno, de esto ni hablemos, ¿no? Entonces, ¿qué pasa cuando esto puede llegar, si esto ocurre? Si la persona es demasiado práctica, lo más probable es que recurra a un psicólogo, al médico, al razonamiento humano, porque hay que solucionar el problema. ¿Amén? Ahora, ¿está mal razonar? No está mal. Lo que está mal es dejarnos guiar por el razonamiento humano. ¿Está mal ir al médico? No está mal. Lo que está mal es poner nuestra confianza en el médico. ¿Está mal ir al psicólogo? Y ahí habría que analizar. ¿Cuál es la razón por la cual vamos al psicólogo? Y porque yo ahí desembucho, yo ahí puedo hablar y me libero. Y el pastor... Entonces lo que está mal es no ser ministrados en la iglesia y sí buscar una administración que no nos va a conducir a ningún lado. Amén. Gloria a Dios. Entonces fíjense que esto es tremendo, ¿no? Porque a veces decimos, yo tengo que arreglar este problema, sin tener en cuenta que la lucha es espiritual. Ahora hay cosas que son carnales, no espirituales. Entonces necesitamos un equilibrio, ¿verdad? Porque si bien hay todo un mundo espiritual que intenta afectarnos, y ese mundo espiritual de parte de las tinieblas, su trabajo es poner estorbo en nuestra vida, no todo es demonio. Entonces, ahí es donde yo apunto al equilibrio, porque, fíjense, nosotros podemos ver demonios por todos lados, y de hecho están por todos lados, pero tampoco puedo deslinar en ellos toda la responsabilidad. A veces yo mismo, con mi carnalidad, con mi pensamiento no renovado, ¿verdad? Con mi forma de pensar, de actuar, yo solo, ¿para qué ve que los demonios si solo hago un lío bárbaro? ¿Amén? Entonces, ya con eso tengo bastante. ¿Amén? Entonces, necesitamos el equilibrio. Hay algunos que son demasiado prácticos y dicen, no, qué demonio ni demonio, acá vos tenés la culpa o yo tengo la culpa, esta es la situación que nos aqueja, tenemos este problema por tal situación y así estamos. Y después está el otro que dice, no, Satanás me mete tropiezo. Y necesitamos un equilibrio y pedir la guía al Señor de por qué ocurre lo que ocurre en muchas oportunidades en nuestra vida. Mire, gloria a Dios. Fíjense, vamos a ver alguno de las formas de cómo la serpiente ataca los hogares, ¿no?
Los celos. Gloria a Dios. Mire, esto, por alguna escena, pero mira, esto ya, cosa de chicos, cosa de jóvenes. Cusí cusá, decía mi abuelo. Vamos al número capítulo 5, versículo 14 y también el 30. Miren lo que dice acá, gloria a Dios. Versículo 14 dice, si viniere sobre él espíritu de celos y tuviese celos de su mujer, mire qué tremendo, si viniere sobre él espíritu de celos, ay, gloria a Dios, habiéndose ella emancillado, viniere sobre él espíritu de celos y tuviese celos de su mujer, no habiéndose ella, o sea, habiéndose equivocado o no, el espíritu de celo viene. Ay, ay, ay. ¿Qué hace el espíritu de celo? Viene. Sea culpable la otra persona o no, viene. Entonces, vemos acá que hay un espíritu que opera detrás de los celos. Ay, vamos al versículo 30 de este mismo capítulo. Gloria a Dios. O del marido sobre el cual pasar espíritu de celos. No es solamente para uno o para otro, es para los dos. ¿Verdad? Hablando de un matrimonio. Espíritu de celos en el hombre o en la mujer, gloria a Dios. Y tuviere celo, le presentará entonces delante de Jehová y el sacerdote ejecutará en ella toda esta ley. Bueno, esto como parte de la ley y hoy no lo practicamos, lo vamos a dejar al costado, pero si bien la ley pasó, los principios son eternos. Junto con la ley no se jubiló el espíritu de celo, o sea, actúa. Entonces, fíjense qué tremendo, porque cuando los celos son desmedidos y no se controlan y siempre se repite, usted tiene que saber que está haciendo su aparición en la serpiente. Nos guste o no nos guste, la cosa es así. O sea, hay un espíritu ahí que está obrando. ¿Y está obrando dónde? Dentro del hogar. Ay, señora amada. Fíjense, no hay nada más lindo, más precioso y nada une más a un matrimonio que la confianza el uno con el otro, ¿verdad? Ahora, fíjense, muchas veces se le da lugar a los celos por la propia inseguridad de uno, ¿verdad? Si no, sí, donde vos trabajás hay muchacho más lindo que yo, donde vos trabajás hay chica más linda que yo, pero ¿por qué miraste a este? ¿Por qué miraste al otro? Y andamos por la confianza el uno con el otro. Ahora, vamos a volcar esto, gloria a Dios, vamos a volcar esto a la relación iglesia-Cristo. Es exactamente igual. Señor, ¿por qué bendecí a mi hermano y a mí no? ¿Por qué bendecís a este y a mí no? ¿Verdad? ¿Por qué? Entonces nos ponemos celosos, gloria a Dios. Nos ponemos celosos y no entendemos que el Señor tiene un trato grupal con toda la iglesia, pero también individual, en donde obviamente no todos estamos en el mismo tiempo, en el mismo momento, viviendo las mismas experiencias. Hay quienes de repente se desarrollaron hasta un cierto nivel, otros más, otros menos. El Señor va tratando de una manera, de otra. El Señor sabe lo que necesitamos, cada uno de nosotros. Fíjense que si nosotros analizamos un poquito todo el mensaje de Cristo, cómo Él exponía su mensaje, cómo se dirigía, vemos que le hablaba a la gente de manera sencilla y en muchas oportunidades le ponía ejemplos que ellos pudieran entender, conforme a su cultura, conforme a sus costumbres y demás. Lo mismo ocurre con nosotros, Y fíjense que en la iglesia de Jesucristo, ¿no? Salvo que la iglesia se desarrolle, no sé, en un pueblo chiquito del interior, donde de repente son pocos los forasteros y más o menos la cultura es parecida entre todos, pero miren nuestra ciudad, por ejemplo, nuestra ciudad es tremenda. Acá vamos a encontrar, pero si yo empiezo de una vueltita, encontramos de todas las provincias, encontramos de todas las ciudades, ¿no? El Señor nos reunió aquí. Entonces, claro, tenemos distintas costumbres, tenemos a veces
un desarrollo muy distinto, muy dispar, ¿verdad? Abrazamos distintas culturas, venimos de distintos hogares paternos, distintas creencias, qué sé yo, y tantas cosas. Ahora el Señor nos toma con su amor y su misericordia y empieza a ministrarnos y nos ubica en el seno de su reino, en donde comienza a ministrarnos y comienza a darnos la dirección correcta para nuestra vida. Pero están los celos, gloria a Dios. Miren, los celos están causados por carnalidad. Vamos a 1 Corintios 3:3. Mire, 1 Corintios 3:3 nos dice, gloria a Dios, porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? ¿Se dan cuenta? Entonces cuando los celos hacen su aparición es porque todavía seguimos siendo carnales. Y es muy importante reconocer esto, ¿verdad? Porque al reconocerlo nos vamos a liberar. Si no lo reconocemos no hay libertad. ¿Eh? Entonces necesitamos comprender, no, pero a mí me da motivo por esto, por aquello. Siempre la culpa la tiene el otro. O sea, tenemos que entender que esto es individual. Es individual, tu trato, mi trato es con el Señor. Entonces, viste, si yo estoy dándole cuerda al celo, es un problema mío es un problema mío. Entonces, es muy importante, o tengo la autoestima por el suelo, o tuve malas experiencias, que de seguro las vamos a encontrar en el pasado. Entonces, si en el pasado hubo una mala experiencia, si seguimos conservando una autoestima baja como pasaba en el pasado, es porque no estamos creyendo en la redención de Cristo, no estamos creyendo en la vida nueva y no estamos valorando cómo el Señor nos valora. Amén. Entonces, hermano, necesitamos cambiar la cabeza. ¿Todos están entendiendo esto? Aleluya. Carnalidad, Gálatas 5, 19 al 21. Mire lo que dice Gálatas. Gracias, Señor. Gálatas 5, sí, del 19 en adelante estamos. Dice la palabra, y manifiestas son las obras de la carne. Hablábamos de carnalidad. Adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, pleito, celos, que es el tema que nos ocupa. ¿Amén? O sea, ¿qué son los celos? Una manifestación, una obra de la carne. Ay, gloria a Dios. Bueno, pero si me vive engañando, pastor, ¿cómo no voy a tener celos? Si te vive engañando, gloria a Dios, y vos orás al Señor, ¿verdad? Y no hay cambios, no perdamos el tiempo, hermano. O sea, el matrimonio es para respetarse, para acompañarse, para bendecirse, no para engañarse. Amén. Entonces tenemos que comprender. El Señor aborrece el divorcio, las separaciones, no las aprueba, salvo por causa de infidelidad. Y hay algunas, no todas, hay algunas situaciones que son irreconciliables en cuanto a esto. Entonces hay hermanos o hay hermanas que a causa de la infidelidad no tienen por qué seguir atado a esa corriente, ¿verdad? Ahora, distinto es cuando hay un reconocimiento, nos están dando la oportunidad de perdonar. Y ahí la cosa ya se pone linda, ¿no? Porque hay que ver cómo anda nuestro corazón, si es capaz de perdonar o no. Gloria a Dios. Al Señor le preguntaron por qué Moisés dio carta de divorcio, ¿no? O permitía hacerlo. Y la respuesta de Jesús fue por causa de la dureza del corazón. Entonces, a las claras vemos que nuestro Señor Jesucristo, frente a una situación así, Él esperaría que si tenemos que vivir algo así, que podamos perdonar, ¿verdad? Ahora, si no lo podemos hacer, de alguna manera no nos condena, ¿no es cierto? Pero digamos que estamos hablando de situaciones en donde la cosa no cambia, ¿no? Y a veces la infidelidad no es cosa de una sola vez, a veces es cuestiones de años en las parejas y eso sí que es una relación bien enferma. ¿Amén? Eso es una relación bien enferma que lamentablemente, si no se subsana y no interviene el Espíritu Santo, la cosa se puede complicar. Amén. Gloria a Dios. Vamos a las imágenes. Ay, Señor amado. Entonces los celos
es un espíritu, gloria a Dios, se produce por carnalidad y también tiene intervención los espíritus inmundos en esto. Vamos a Números, capítulo 5, versículo 14 y también el 30. Vamos a verlo de vuelta, gloria a Dios. Mire, pero veamos vamos a esto otra vez, gloria a Dios. Si viniere sobre el espíritu de celo, si tuviere celo de su mujer, gloria a Dios. Veamos, ¿tenemos nueva traducción viviente de esto? Mire, gloria a Dios. Si su esposo siente celo y sospecha de ella, y necesita saber si ella se ha contaminado o no, el esposo debe llevarla al sacerdote. Bueno, y aquí comienza la ley, todo esto que hoy no lo practicamos, ¿no es cierto? Pero lo que me llama la atención aquí es que este espíritu opera siendo verdad o no. Entonces nosotros tenemos que parar las antenitas y estar atentos en esto y no dejar que ni nuestra carnalidad avance, ni que tampoco este espíritu también avance. Y volvemos al equilibrio. Volvemos al equilibrio, ¿verdad? Yo conocí una persona a que le eran infiel y bueno, siempre dice, no, este diablo, ¿no?, le toma la mente a mi cónyuge y siempre lo mismo, gloria a Dios. Y el tiempo pasaba y la cosa no cambiaba. Entonces, de repente, si tengo discernimiento de que un espíritu de celos está de alguna manera trabajando sobre mi pareja, sobre mi cónyuge, ¿qué hago? ¿Lo dejo y ya está? Es cosa de él y que no se trata de eso. No se trata de eso. Entonces tenemos que ir al Señor en un caso así. Tenemos que ir al Señor. Ahora, fíjense, si la cosa es infundada y yo sigo, ¿verdad? Sigo con el tema de los celos y sigo insistiendo, va a llegar un momento en que la cosa se va a tornar insoportable. Yo recuerdo una mujer me llamó por teléfono una madrugada a la radio y llorando esa mujer, gloria a Dios, llorando esa mujer porque había perdido a su esposo. Su esposo se fue de la casa. ¿Por qué razón? Por los celos de ella. Era tan tremendo. Y lo triste de esto es que fue un episodio tan largo, fue una cosa tan brava, que este hombre se cansó y se fue de su casa. Y no se fue con otra mujer, se fue a la casa de los padres. Pero no quiso volver más. No quiso volver más. No quiso volver más porque ya estaba cansado, saturado. Te voy a repetir, no era cuestión de una semana, un mes, que esto eran años y años viviendo con esta locura, ¿verdad? Y esta mujer, cuando pierde al esposo, se da cuenta que se equivocó. Ay, Dios mío, gloria a Dios. Entonces, fíjense, mire si Satanás no se muere de risa. Se muere de risa frente a una situación así. Entonces, no, por favor. Y esta mujer que llega a Cristo, luego a través por esta situación, ¿verdad?, charlando en muchas oportunidades, porque después nos llamaban todos los días, en muchas oportunidades con ella y demás, vimos a las claras que ella no estaba buscando al Señor y poniendo su problema en las manos del Señor para que el Señor, si estaba en su voluntad y demás, solucione la cosa. No, ella se había acercado a Cristo, se había acercado a la iglesia para encontrar solución a su problema. Entonces de repente habló con el esposo y le dijo, perdóname, yo me equivoqué, los celos me traicionaron. Pero este hombre estaba ya colmó la paciencia, gloria a Dios. Y entonces, y Señor, ¿por qué no me contestás? ¿Y por qué el Señor no me responde? Claro, pero no se trata de eso. Se trata de que el Señor, obviamente que quiere bendecir nuestra vida, quiere transformar nuestra realidad, quiere poner orden en nuestra casa, en nuestra vida, en nuestros sentimientos, en nuestro corazón. Pero todo eso viene después que le busquemos a Él. Si nosotros nos acercamos a Él, es lo mismo que pasaba con toda esa multitud, que luego no estaba. Muchos se acercaban a Cristo para recibir algo de Él, ¿verdad? Pero eso no es lo que Dios espera de nosotros. Dios espera que nos acerquemos a Él por Él mismo y que pongamos nuestra vida con toda nuestra problemática y todos nuestros líos en sus manos para que Él luego pueda intervenir. Amén. Volvamos a las imágenes. Mire, gloria a Dios. La hechicería. Uy, Dios mío.
Gracias, Jesús. Veamos primero Apocalipsis 9:21. Un instante, mire. El libro de Apocalipsis 9:21 dice: no se arrepintieron de sus homicidios, ni de sus hechicerías, ni de su fornicación, ni de sus hurtos. Mire, gloria a Dios. Fíjense, hermano mío, la hechicería puede llegar a los hijos de Dios, porque la Escritura dice, y ahora lo vamos a ver en el libro de Eclesiastés, que el que aportilla vallado lo muerde la serpiente. Vamos a Eclesiastés 10:8, la Reina Valera 60. Mire, gloria a Dios. Mire lo que dice aquí. Es interesante ver esto. El que hiciere hoyo caerá en él, y al que aportillare vallado le morderá la serpiente. Entonces, cuando nosotros vemos esto, ¿qué es aportillar vallado? Gloria a Dios. Es abrir puertas. Es abrir puertas. Si existe un vallado, la serpiente no va a poder ingresar, ni va a poder atacar nuestra vida, ¿verdad? Pero cuando le abrimos puertas, la cosa se complica. Entonces, fíjense que muchas veces abrimos puertas y no nos damos cuenta. Porque no olvidemos que en este tiempo que nos toca vivir, el obrar de las tinieblas está oculto, ¿verdad? El obrar de las tinieblas está escondido, ¿verdad? Él no ataca muchas veces abiertamente. Usted no ve uno que viene con un tridente todo colorado, con cuerno y con cola larga, que le viene a volver loco o a complicar la vida. No, encubiertamente él trabaja para poner tropiezo en nuestra relación con Cristo. Entonces ahí tenemos que tener mucho cuidado. Y fíjense que es tremendo, ¿no? Porque hay situaciones en la vida en donde se ejerce tanta presión de parte de las tinieblas que a veces se puede caer en errores, ¿no? Se puede caer en errores. Mire, y cuando hablo de errores, estoy hablando de justamente, ¿no?, buscar salidas a la problemática que exista, no por la vía del Señor, sino por otra vía, por otro atajo. Y nosotros como creyentes decimos, no, eso jamás me va a pasar a mí, de ninguna manera. Ahora, hay situaciones en la vida en que las cosas se ponen bien bravas y a veces no tenemos la suficiente luz como para comprender que Dios está esperando a ver qué hacemos nosotros, ¿no? Por favor. Entonces, yo creo que en Deuteronomio 13, Deuteronomio 13, gloria a Dios, si yo no recuerdo, vemos un caso, ¿no?, en donde, vamos a Deuteronomio 13, cuando se levantara en medio de ti, sí, profeta, soñador de sueños, y te anunciare señal o prodigios. Obviamente que no está hablando de un profeta ni de un vidente de Cristo, amén. Está hablando de un ministro de las tinieblas. Y si cumpliere la señal que él te anunció. Pero mire qué interesante, acá está el discernimiento que tiene que actuar en nuestra vida. Diciendo, vamos en pos de dioses ajenos que no conociste y sirvámosle. No darás oído a las palabras de tal profeta, ni a tal soñador de sueños, porque Jehová vuestro Dios os está probando, para saber si amás a Jehová vuestro Dios. Esto lo podemos unir con lo que pasó con Cristo en el desierto, con el diablo mismo, y fíjense que el diablo incitaba a Jesús a que lo adorara. Entonces, obviamente que a un creyente, si viene alguien y le dice, vamos a adorar, no sé, qué sé yo, al gauchito, vamos a adorar a San no sé cuánto, nosotros le vamos a responder que no, de ninguna manera, ¿verdad? Pero fíjense que yo siempre digo algo, no es demasiado bíblico, pero usted se ha dado cuenta que, y creo que va a coincidir conmigo, el diablo tiene para todos los gustos. Tiene para todos los gustos. Fíjense cómo de repente en estos tiempos, ¿no? Si hay algo que falta en la sociedad de estos días es la paz, la armonía. Y en nombre de la paz y en nombre de la armonía, hay un montón de ciencias ocultas que están trabajando
para poder, ¿no? Darle al hombre esa paz que necesita, esa quietud, ese reposo. Entonces fíjense que hay cristianos que practican yoga, hay cristianos que practican otras ciencias que también los llevan a la meditación, a poner la mente en blanco, a tantas otras cosas en donde justamente el enemigo obra a través de entidades espirituales. Porque cuando el creyente baja los brazos, no porque se rindió, sino porque se durmió, es ahí donde trabaja el enemigo. ¿Amén? Cuando el creyente está alerta, cuando el creyente tiene la guardia alta, cuando el creyente está despierto, difícilmente el enemigo podrá ingresar, porque lo va a discernir el creyente. Ahora cuando el creyente, y lo que pasa que vos sabés que este dolor de espalda, sé cuánto hace que estoy orando y no puedo, pero allá me ponen unas piedras calientes acá, y me agarran los piecitos y no sé lo que me hace, un cosquilleo que me gusta y me relajo ojo mi hermano con esto, por favor. Entonces de repente es como que por un ratito, ¿no? Hay un poquito de paz, hay un poquito de calma, pero contabilizan eso y no se dan cuenta que después están más enfermos que antes. Entonces hay una dependencia. No, yo tengo que seguir asistiendo, No. Cuando Cristo te sana, no te sana en cuota. No es que tenés que venir a la iglesia, no. Vamos a la iglesia porque nos enamoramos de Él. Vamos a la iglesia porque entendemos que no podemos vivir sin Él. Necesitamos de su palabra, necesitamos de esa unción que nos abrace, ¿verdad? Pero el enemigo nos hace dependientes. Y nosotros somos dependientes de Cristo, pero por amor, no por la necesidad. Amén. Muchos de ustedes fueron sanos y ya no están más enfermos, ¿verdad? Y alguno puede decir, ¿para qué seguir yendo a la iglesia? Pero bueno, vení a la iglesia para no estar enfermo. Fuiste enfermo, ya estás libre, pero hoy estás viviendo otra realidad. Te enamoraste del Señor. Entonces la cosa cambia completamente. No sé si me doy a entender. Ahora, viendo esto, lo que yo veo aquí es que Dios nos puede probar a nosotros. Puede probar a ver dónde está nuestra confianza o no. No podemos perder de vista eso. Entonces, fíjense qué tremendo. Pero yo confío en el Señor, pastor, y mirá los problemas que tengo. Atenti porque el Señor nos puede estar probando. Atenti con eso. Y no, pero vos sabés que me dijeron que por allá, ¿no? Hay uno que... Y sí, siempre van a aparecer esas salidas, ¿no? Gloria a Dios. Pero ¿dónde tiene que estar nuestra confianza? En el Señor. Y no, pero vos sabés que este cura con la palabra. ¿Qué palabra? Ay. ¿Usted sabe que hay oraciones hechiceras también? Porque hay oraciones que no están en la voluntad de Dios y que Dios no escucha de ninguna manera, ¿verdad? Pero actúan sobre las emociones, actúan sobre el intelecto, sobre los sentimientos y acarician el alma, pero son oraciones hechiceras. Entonces tenemos que ser sabios, ¿verdad? Y alejarnos de la hechicería. Miren lo que dice, a ver, aquí tenemos, otra de las formas es por herencias ancestrales, maldiciones, pactos de nuestros antepasados. Vamos a 1 de Pedro 1:18. Veamos esto que acá se pone bueno. Miren, aleluya. Sabiendo, y así tengo que saber esto, sabiendo que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro y plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Ahora, veamos esto, vamos a ver TLA lo que nos dice. Algunas versiones veamos sobre este versículo. Dios los libró de ese modo de vida que es poco provechoso y que ustedes aprendieron de sus antepasados. Y bien saben ustedes que para liberarlos Dios no pagó con oro. Bueno, pastor, pero yo ya tengo nueva vida,
Mire, yo le voy a contar lo que yo viví siendo cristiano. Mire, gloria a Dios. En una oportunidad, yo a algunos le conté este testimonio, pero quiero repetirlo para que usted tome conciencia de que no estamos hablando de una persona que no conocía a Cristo. En teoría yo ya conocía a Cristo, le estaba sirviendo a Cristo. Bueno, entonces de repente me encuentro que de la noche a la mañana, un dolor en el talón izquierdo, hermano, que usted no se imagina. Pero una cosa es contarlo y otra cosa es vivirlo. Se me aflojaba la pierna. Entonces me tenía que agarrar porque por eso se me aflojaba la bisagra y me iba. Un dolor, pero espantoso, gloria a Dios. Un día dije, no, yo soy sano en el nombre de Jesús. Y agarré y mi esposa tenía que comprar algo, eran 4 cuadras. Media cuadra hice. Me tuve que volver. Y no daba más. Pasaron los días, gloria a Dios. Y digo, ay Señor, pero ¿qué es esto? Por favor, ¿cómo no puede ser? Yo lloraba y no pasaba nada. Entonces salimos un día con el auto y le digo a mi esposa, me voy a parar a la farmacia, que me den algo, no aguanto más el dolor. Y bueno, entonces me bajé, ¿no? Entré rengueando ahí al farmacéutico y le digo, dame algo del dolor porque no aguanto más. ¿Qué te pasa? Y le explico, el talón, mirá, es terrible, el dolor es inaguantable, no sé qué hacer, dame algún analgésico, dame algo, no sé. Después voy a ir al médico, qué sé yo. Vos tenés la gota, me dijo. La gota. Bueno, la gota. ¿Qué sé yo? Bueno, dame algo, dame. Y me dio un analgésico que no me hizo absolutamente nada. Entonces, es algo de la gota. Entonces, hoy los chicos agarran Google, ¿no? Y dicen, a ver cómo es esto, gloria a Dios. Nosotros no estamos en eso, todavía no lo aprendimos. Pero me acordé que mi papá tuvo la gota, ¿verdad? Y sufría mucho de este dolor tremendo de la gota. Entonces un día mi papá vino con una bolsita, ¿no? Mi papá no conocía a Cristo, vino con una bolsita y papá, ¿qué es eso? Estos son porotos lupines. ¿Y para qué son? Para la gota. Entonces yo me como los lupines y esto me ayuda para la gota. Y el papi andaba con los lupines. Y se mejoró de la gota. O sea, le calmó, qué sé yo, el asunto que lo pudo sobrellevar. Y yo era creyente, hermano. Lloraba y no pasaba nada. Pero no se me ocurrió pensar lo que la Biblia dice. ¿Qué dice? Que Dios te puede estar probando. Ay. Pero hay una invitación a adorar dioses ajenos. Y obviamente que yo no me voy a postrar delante de una estatua, ni delante de ninguna deidad que podamos llegar a conocer. Pero sí se puede poner la confianza en los lupines. ¿Se da cuenta, hermano? Entonces esto es bien tremendo. Y me fui a comprar los lupines. Entonces me vine con los lupines, gloria al Señor. Me sentí tan ridículo con la bolsita de lupines, ¿no? Los llevé a casa y yo los miraba, gloria a Dios. Y digo, no puedo cometer semejante tontería, ¿no? Y nunca me comí ningún lupín, gloria a Dios. Pero los tenía ahí, por las dudas. Entonces lloraba y cada vez me dolía más, hermano, cada vez me dolía más. Recuerdo que me invitan a predicar. Ay, los zapatos, hermano, y me pongo los zapatos. ¡Ay! Me tenía que agarrar del púlpito, porque se me aflojaba. Se me aflojaba la zurda y me iba. Y me agarraba del púlpito. Así terminé la predicación en la iglesia de tus hermanos. Y bueno, yo llego a casa, ¿no? Y deseaba llegar a sacarme los zapatos. Y veo los zapatos. Y me habla el Espíritu Santo. Y me dice, el problema son los zapatos. ¿Cómo el problema son los zapatos? El problema son los zapatos. Y eran unos zapatos nuevitos que yo me había comprado. Y en aquel entonces no me abundaban los zapatos. Era el 21. Entonces
Imagínense que yo los cuidaba, ¿no? Y era para ocasiones especiales. Y el Señor me dice, el problema es los zapatos. Prendelo fuego. ¡Fuego! Gloria a Dios, sí, fuego. Y me hizo recordar, hermano. Nosotros estuvimos en una reunión donde apareció uno de estos, ¿no? Y recuerdo que estábamos con mi esposa, ¿verdad? Y en esa reunión, y yo estaba buscando al Señor, ¿verdad? Entonces, había un profeta de estos, ¿no? Para temer, ¿no? Pero él no estaba llevando adelante la reunión, era parte de los invitados ahí. Y recuerdo que vino un evangelista y nos hizo una oración hermosa, ¿verdad? Hermosa. Tocó nuestro corazón, sentimos la presencia de Dios. Y caímos. Caímos en esa oración, en la presencia del Señor. Y yo estaba ahí viendo ángeles, hermano. Entonces imagínense, cuando uno está en el suelo, ¿cómo está? Con los pies así, ¿no? Y viene este susodicho, ¿no? Se acerca y empieza a hablar en lengua. Y yo escuchaba, y me cortó la comunión con el Señor. Unas lenguas extrañas, raras. Y en un momento se acerca donde yo estaba y me empezó a patear. Mientras oraba en lengua. No, se me pateaba los pies, despacito, no es que me estaba pateando todo. Me pateaba el pie izquierdo, ¿no? Que era el problema mío. Digo, Señor amado. Y me acordé de eso y el Espíritu Santo me hizo prender fuego los zapatos. Y digo, Señor, ¿qué es esto? Y bueno, agarré y me fui para el fondo, ¿no? Y me fui con los fósforos, ¿no? Y bueno, entonces los puse allí, ¿no es cierto?, en un lugarcito en el fondo, le puse un poquito de carburante, fuego. Hermano, el zapato izquierdo se empezó a consumir. Se empezó a consumir. Y mandaba unos ruiditos, gloria al Señor, ¿no? El otro se quemó también, pero no se consumió. Fue el izquierdo. Yo observaba eso y no lo podía creer. Digo, Señor, por favor, qué tremendo esto. Desde ese día hasta hoy se terminó la gota. Entonces fíjense cómo esto es bien tremendo porque por un lado vemos que la hechicería, si Dios lo permite para probar nuestro corazón, puede llegar a tener alguna consecuencia sobre nuestra vida, pero no nos va a abandonar nunca el Señor. Así como viene la prueba, nos va a dar la salida. Amén. Y por el otro lado, el ejemplo de los lupines, ¿verdad? Cuando las papas queman, ¿hasta dónde somos capaces nosotros de confiar? ¿Podemos poner una confianza en algo terrenal? Entonces fíjense que esto es tremendo. Y todos nosotros decimos que no. Pero yo ni a mi enemigo le deseo el dolor de la gota. Porque esto es bien tremendo, hermano. Esto es bien tremendo. Obviamente que todo tiene una explicación científica. La enfermedad, usted tal vez escuchó hablar de esto, o a lo mejor alguno la pudo haber sufrido. No sé si alguno que está acá o escuchando en la televisión. Pero es bien tremendo. Todo va a tener una explicación científica, lógica y humanista, ¿verdad? Y tenemos que ser equilibrados, porque hay cosas que realmente tienen una explicación científica. No lo estamos negando, no estamos atribuyéndole todo a la hechicería, pero podemos caer sin darnos cuenta en la hechicería. Fíjense que herencias ancestrales. Esto es bien tremendo porque de repente hay situaciones que nosotros podemos llegar hasta desconocer. Hay personas que no conocieron a sus padres, no conocieron a sus abuelos, no tienen datos de su familia, ¿verdad? Y mire qué tremendo, porque a veces dice que la Biblia, no nosotros, sino que la Biblia dice que el Señor visitará la maldad de los padres en los hijos y hasta la cuarta generación. Otras versiones dicen iniquidades y demás. ¿Qué significa eso? Significa que, fíjense, si allí en nuestros ancestros, ¿verdad?, hubo
alguna iniquidad, hubo de repente alguna mala costumbre de esto, ¿no? Nosotros no vamos a pagar por los errores de nuestros padres o de nuestros abuelos o de nuestros bisabuelos. No es que vamos a pagar. Pero cuando habla de visitar, está hablando de cómo el Señor en algún momento de la vida de las siguientes generaciones se va a hacer presente a ver cómo anda la cosa allí. ¿Por qué razón? En algunos casos para traer sanidad y liberación y dar nuevas oportunidades. Y en otros casos en donde de repente, por ejemplo en mi propio caso, mi papá no era creyente, yo sí. El Señor me da la responsabilidad de transmitirle esto a mis hijos, ¿verdad? Y también transmitirlo a nuestros nietos, ¿verdad? Entonces, qué tremendo porque ahí ya la cosa es distinta. Porque si hubo iniquidades en mi pasado, habrá una visita a mis hijos. A ver si yo los eduqué como tenía que educarlos, ¿verdad? Y los alerté de esto o no. Amén. También hay situaciones, por ejemplo, hay familias en donde hubo adulterio. Bueno, si usted tiene ancestros de adulterio, usted tiene que tener cuidado. Y tiene que estar despierto. Amén. Porque en algún momento va a haber una visitación. Amén. Y ahí vemos cómo respondemos nosotros. No sé si yo me explico en esto. Amén. Un caso práctico para que usted lo entienda. Si en su familia hubo adulterio, y bueno, usted no se quede solo con alguien del sexo opuesto. Evítelo. Gloria a Dios. Evítelo. No estoy diciendo que salga corriendo, sea equilibrado. Amén. Pero usted no tiene nada que hacer de repente en soledad con alguien del sexo opuesto. Sea sabio. Y la Biblia dice que de la fornicación hay que huir. Del adulterio hay que huir. No es que hay que saber manejarlo. No. Cuando hay ancestros, eso de que lo sé manejar, hasta el mejor conductor, gloria a Dios, se puede equivocar en el manejo. Amén. Entonces seamos sabios. Fíjense, hermanos míos, yo veo un caballo de carrera y me voy para el otro lado. ¿Y a vos te gusta el juego? No. Pero mis ancestros sí. Entonces, ni película miro con eso. Amén. De ninguna manera. Pero nada. No, pero es una locura, pastor, lo tuyo. Sí, para el incrédulo es locura. Pero conforme a lo que el Espíritu Santo nos enseña, no, mi hermano. No, de ninguna manera. Y no, pero... Y fíjense que hay algo que... El otro día, miren, yo venía con... No me acuerdo exactamente en qué parte, pero yo venía conduciendo y semáforo, ¿no? Gloria a Dios. Era de noche. Semáforo, gloria a Dios. No estaba pensando en nada, no. Pero automática, ¡ting! ¿Qué había ahí? Exactamente. Los tragamonedas, gloria a Dios. ¿Qué tengo que ver yo con los tragamonedas? Y nada. Pero mis ancestros sí. Entonces yo tengo que guardar mis ojos. Yo tengo que guardar mi pensamiento. Teniendo en cuenta. Entonces es muy importante, cuando nosotros recibimos revelación de esto, hermano mío, hay que despertarse. Y hay que saber que hay entidades espirituales trabajando y operando detrás de esto. Entonces, fíjense, hermanos míos, la hechicería trabaja de esa manera. Porque si yo hice ping así, ¿no es cierto? Es porque, hermano, ¿cómo le puedo explicar esto simple para que usted me lo entienda? Mire. Que el tema es muy amplio, no lo quiero confundir, pero observemos este principio. El Señor está en todos lados. Es omnipresente. El diablo no. Entonces, lo que necesita el diablo para poder estar trabajando en todos lados son súbditos que trabajen para él y trabaja a través de encantamientos. ¿Qué son los encantamientos? ¿Viste cuando usted dice, ay, me encantó esto, me encantó esta cartera, me encantó esta camisa, que lo fascinó, le gustó? Entonces, conociendo las debilidades que se trasladan hasta genéticamente, el enemigo trabaja en distintas zonas. La Biblia habla de gobernadores, de las tinieblas, habla de justamente
espíritus que son territoriales y que causan cierta influencia. Por eso usted va a ver que en un barrio de repente hay una cierta característica en la gente, en otro otra, ¿verdad? Y recuerdo cuando llegué aquí a Mar del Plata, fuimos a un barrio en donde se alquilaba una casita que estábamos buscando y una hermana que nos acompañó me dijo, mira, acá todo de este barrio la gente gana mucha plata, la verdad, todos ganan bien. Pero fíjate que están todas las casas sin terminar. ¿Y por qué, digo yo? ¿Y por qué esta gente cobra el viernes y el domingo no tiene más? Y es una característica del lugar, es tremendo esto. Entonces, lo despoja el enemigo. De una manera, de otra, pero cobran el viernes y el lunes ya están pidiendo vale. Amén. Y no ganan mal. No estamos hablando de gente que ganaba mal, sin embargo, no podían progresar. Y era la característica del lugar, ¿no es cierto? Entonces, cada lugar tiene su característica porque hay una potestad trabajando allí. Obviamente de parte de las tinieblas, ¿verdad? Y el Señor quitando su remanente de todos esos lugares, ¿verdad? Y levantando a los suyos. Pero no podemos ignorar ese mover espiritual. Cuando nosotros vamos desarrollándonos espiritualmente, creciendo, vamos identificando justamente todas estas cosas. A ver, entonces, hay herencias ancestrales, hay maldiciones. Vamos a Deuteronomio 30, mire. Vamos a Deuteronomio 30, observe este caso. Ay, me tengo que apurar. Bueno, pero necesito que usted sepa esto. Mire, gloria a Dios. Avancemos un poquito. Mira, un poquitito más, a ver si tiene títulos esto. Gracias. Un poquito más adelante. Gloria a Dios. A ver. Gracias, Jesús. La ley de los votos está por acá. A ver. Avancemos otro poquito, hermano mío, ¿ya termina esto? Deuteronomio, te dije números, perdón, números 30. Números 30, no Deuteronomio. Las promesas a Dios, gloria a Dios. Mujeres y votos, gloria a Dios. Bueno, aquí de mujeres y votos. Mire lo que dice esto. Que acá estamos en TLA. Pone Reina Valera 60. Gloria a Dios, Reina Valera 60. Mas la mujer, cuando hiciere voto a Jehová y se ligare con obligación en casa de su padre, en su juventud, esto es una mujer soltera, vive bajo el techo de su padre. Si su padre oyere el voto, la promesa que está haciendo, cómo se está involucrando en una promesa que puede llegar a ser insensata, mire, dice, y la obligación con que la ligó su alma, y si su padre se callare en cuanto a esto. Yo escucho una hija mía que hizo un voto que no está de acuerdo a las escrituras, que no le va a ser de bendición, que se está comprometiendo, liga su alma a través de una promesa, un juramento y qué sé yo. Bueno, entonces si yo me callo, esa promesa está vigente. Pero como está bajo mi techo, si yo intervengo, lo puedo anular. Entonces, bueno, pero esto es la ley, pero el principio es el mismo. Mire, entonces dice, si se callare, todos los votos de ella serán firmes, y toda la obligación con que hubiere ligado su alma firme será. Mas si su padre le vedare el día que oyere sus votos y sus obligaciones con que ella hubiere ligado su alma, no serán firmes, y Jehová la perdonará, por cuanto su padre se lo vedó. Ahora mire, si fuere casada, hiciere voto o pronunciare con sus labios cosa que obligue su alma, si su marido lo oye, cuando lo oyere callare, o sea, el mismo caso, pero aquí no es el padre, sino que ya está casada, ya está viviendo con su esposo y demás. Entonces, todos esos votos le van a ser firmes. Y la obligación con que ligó su alma, y firme será. Pero si cuando su marido la escucha y lo veda, entonces el voto que ella hizo y lo que pronunció de sus labios con que ligó su alma será nulo, y Jehová la perdonará. Ay. Y luego sigue, ¿no? Habla de la viuda, la repudiare. Entonces, ¿por qué estamos viendo esto? Gloria a Dios. Volviendo a la imagen, estamos hablando de maldiciones. Maldiciones. Entonces, fíjese que esto es bien tremendo porque estamos hablando
de ciertas circunstancias que a veces se puede llegar a dar, que uno puede llegar a vivir, que se van trasladando. Mire, el diablo prospera. ¿Cuántos saben que el diablo prospera? Pero dice que la prosperidad que desciende de Dios no añade tristeza. Pero la que Él da, tarde o temprano viene la factura. Amén. Entonces, fíjense que esto es tremendo, porque a veces vamos a repetir, hay situaciones límites en la vida. Hay situaciones límites que no a todos nos afectan de la misma manera. Y hay personas que a veces en su debilidad pueden llegar a comprometerse con las tinieblas, a veces sin ni siquiera darse cuenta. Porque el apóstol Pablo dice, si algún ángel, ¿no es cierto?, le viene a predicar otro evangelio, ¿no es cierto? Y un ángel es una entidad angelical, no es de esta tierra, ¿verdad? Una carta, una palabra, como si fuera nuestra, dice. Entonces, mire qué tremendo, porque fíjense, de repente usted está acostumbrado a escucharlo a su pastor y hasta el tono de voz que tiene, y el Señor le habla a través del pastor, y está todo bárbaro, y de repente, hermano, y a lo mejor hasta usted sueña, y escucha hasta la voz del pastor, pero escuche lo que le dice. Amén. Escuche lo que le dice. Atente con esto. Pastor, soñé con vos anoche, qué bárbaro. ¿Y qué te dijo? Y que me voy a ganar el loto el fin de semana. Ese no fue el pastor. Amén. No, pero yo te escuché, estaba clarito. No, por ahí no pasa la cosa. Amén. O sea, eso es un ejemplo burdo, ¿verdad? Pero hay cosas que a veces no son tan burdas o tan obvias, pero el enemigo sabe, él tiene para todos los gustos. Él sabe cómo hacerle pisar el palitote. Amén. No se confíe de que usted ya está en Cristo y todo lo puede. No, todo lo puede en Cristo, que lo fortalece. Pero no es que todo lo puede en Cristo, no solo. Amén. Ay. Maldiciones que a veces siguen a las familias, ¿no? Y aquí no se trata de echarle culpa a los antepasados, pero tampoco de ignorarlo todo. Sabemos que Cristo hace de nosotros nuevas criaturas, nos da una nueva vida. Pero a veces no estamos, si somos sinceros, no estamos viviendo la vida que Cristo nos dio. Estamos viviendo una nueva vida a medias, porque todavía está media mezclada nuestra vida con las costumbres pasadas. Entonces hay que tener cuidado con eso, gloria a Dios. Pactos. Dios mío. Esto es tremendo. No sé, vos te acordás de esta chica que nos visitó una oportunidad, no aquí en Mar del Plata, sino en Buenos Aires, en donde su madre misma la había consagrado a la religión umbanda. ¿Te acordás de esa chica? Y estaba en Claypole nos pasó esto. Y claro, ella nos contaba como su mamá, su abuela, las dos la habían consagrado al enemigo y nos contó todos los ritos que llevan adelante y demás. ¿Qué tiene que ver la chica en esto? Nada, ¿verdad? Pero un pacto que tenía vigencia sobre ella. Ay, Dios mío, gloria a Dios. Y fíjense que esto es tremendo porque, usted imagínese, se necesita, mire, si a mí el Espíritu Santo no me habla de los zapatos, y por esto estoy comiendo lupine con usted acá, ¿amén? Entonces, pero el Espíritu Santo te tiene que revelar ciertas cosas que a lo mejor desconoces. Porque todas no las sabemos nosotros. Si el Espíritu Santo no nos habla, si el Espíritu Santo no nos revela, hay cosas que se nos escapan, hay cosas que no conocemos y cosas que pueden ser trasladadas. Entonces, si nuestra oración delante del Señor, líbrame de los pecados que me son ocultos, la oración que hizo David, que no se daba cuenta. Él dijo, en pecado me concibió mi madre. Quiere decir que ahí había algo que lo ligaba al adulterio y demás. ¿Y cuál fue el error más grave que cometió David? Es justamente el adulterio. Ay, Dios mío. Vamos a avanzar. A ver. Enfermedades. Gloria a Dios. Hay enfermedades que al examinarse, ¿no? En ese momento te salen todos los análisis limpios, gastás plata, perdés la paz, la enfermedad sigue, vos te haces el análisis, está todo bien, sin embargo la enfermedad está. Gloria a Dios.
Vamos a ver Lucas capítulo 13, versículo 11. Gloria a Dios. Mire este versículo. Había una mujer que desde hacía 18 años tenía espíritu de enfermedad. ¿Qué tenía? Espíritu de enfermedad. Y andaba encorvada. Gloria a Dios. Mire qué tremendo. Cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo: mujer, eres libre de tu enfermedad. Puso las manos sobre ella y ella se enderezó luego y glorificaba a Dios. Pero el principal de la sinagoga, enojado de que Jesús hubiese sanado en el día de reposo, le dijo a la gente: 6 días hay en que se debe trabajar. En estos pues venid y ser sanos, pero no en el día de reposo. Entonces el Señor le dijo: hipócrita, cada uno de vosotros no desata en el día de reposo su buey, su asno del pesebre y lo lleva a beber. Y mire lo que le dice Jesús. Y esta hija de Abraham era creyente. Sin embargo, ¿qué dice? Satanás la había atacado 18 años. ¿Se da cuenta, hermano? Entonces, ser creyente no nos transforma en superpoderosos. Ser creyentes, muertos y rendidos a Cristo y resucitados con Él, ahí la cosa cambia. ¿Amén? Pero fíjense que esto es tremendo, porque aquí la Biblia no lo dice, pero si esto lo trasladamos a nuestros días, puede haber gente creyente, pero que no se rindió completamente al Señor. Y sí, son creyentes, bárbaros, pero no están sujetos al Señor. Entonces, llevan una vida un poquito en el Señor y otro poquito en el mundo. Gloria a Dios. Las enfermedades. Mira lo que dice Marcos, a ver, no. Marcos 5:26. Mire, Marcos 5:26. Aleluya. Gloria a Dios. Había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía. Y nada había aprovechado. Antes le iba peor. Y ahí está la mujer del manto que oyó hablar de Jesús. Y tocó el borde de su manto y fue sana. Pero había gastado toda la plata. Entonces fíjense que ¿de qué estamos hablando hoy? De la serpiente en el hogar. Cuando hay enfermedades, hermano mío, alguna de esas enfermedades la puede provocar la serpiente en la casa. Y te gastas todo el dinero, hay problemas económicos, hay discusiones, ¿no? Y sí, mira el problema que tenemos ahora: si no hubiésemos gastado tanto en la radiografía, si no hubiésemos gastado tanto en este estudio, si tantos remedios, y empiezan las discusiones. Y el enemigo ahí se regodea ahí cuando ve las discusiones y ve los pleitos y ve las contiendas. Acompáñeme aquí, la economía. Ay. Malaquías 3:11. ¿Qué dice? Veamos qué dice Malaquías 3:11. Gloria a Dios. Aleluya. Reprenderé también por vosotros al devorador, y no os destruirá el fruto de la tierra, ni vuestra vida en el campo será estéril, dice Jehová de los ejércitos. El devorador, que también lo podemos ver con la serpiente, ¿no? Es de la familia. Volvamos a las imágenes. Este problema hace que se pierda la paz en el hogar. Cuando falta la plata, se pierde la paz. Ay, gloria a Dios. Porque la plata compite con Dios. Usted en el Señor siente paz. ¿Amén? Pero si tiene el canuto, ¿amén? O la cuenta bancaria. No, los canutos tuyos no. Pero si tiene el canutito allí, ¿no es cierto? Tiene la cuenta bancaria, tiene la caja de ahorro. Ay. Usted está tranquilo, pues, bueno, tengo mi respaldito, tengo mis patacones acá, que en caso de apuro, ¿no? Gloria a Dios. Yo tenía una tía que decía: no, esto lo guardo porque para cuando me enferme. Y está bien ser previsor, no, yo no digo que uno no tiene que ser previsor, pero guarda plata para cuando te enferme. Gloria a Dios. No, por favor, Dios mío, gloria al Señor. Cuando se enfermó no llegó a gastar la plata que tenía. Y antes de morir se dice: bueno, se lo dejo a Pepe, para cuando se enferme Pepe. Vos te reís, pero fue así. Y pasó así. 17 operaciones tuvo el tío Pepe. 17. Ay, Dios mío. Bueno, gloria a Dios.
Ay, ¿qué dice acá? Acompáñame a leer esto. Este problema hace que se pierda la paz en el hogar y lo más importante, la comunión con Dios. Se pierde la paz y lo más importante, que se pierda la comunión con Dios. Ya que muchas veces empezamos a trabajar en dos lugares o más, hacemos hora extra, no vamos a la iglesia porque tenemos que trabajar, ¿no? Y de última nos apartamos del todo. Y pero hay problema económico, tengo que parar la olla. ¿Vos qué harías, pastor? Una vez un hombre me dijo esto, ¿no? Me dijo, mira, ¿vos qué harías si estás en mi lugar? Cuando le iba a responder, me dice, sí, ya sé, vos te vas a la iglesia. Entonces, ¿para qué te voy a responder? Pero fíjese qué tremendo, ¿no? Qué tremendo porque, mire, es importante para una cabeza de la familia poder parar la olla. Es muy importante. Dice que el que no lo hace es peor que un incrédulo. ¿Amén? O sea, que está en la voluntad del Señor. Ahora, el tema es cuando los apremios económicos empiezan a ahogarte y te hacen tomar decisiones que te alejan del Señor. ¿Verdad? Te alejan del Señor. Pastor, mirá qué bendición, está pidiendo un trabajo al Señor y lo conseguí, gloria a Dios. Uy, qué bueno, hermano, gloria a Dios. ¿Y cómo es el trabajo? Una bendición, mirá. ¿Y cómo, qué horario tenés? Y los martes y los jueves de la tarde. Gloria a Dios. Bueno, está bien. Y bueno, está bien, pero ponele que, aunque sea el jueves, o que sea el martes. Dios mío, por favor. Escuchar expreso, aunque sea. No, tengo un sueño bárbaro, me levanto a las 5. Gloria a Dios. Y bueno, pero mirá, los miércoles a la mañana. No, los miércoles a la mañana estoy a full. Y no, pero no. Y poco a poco nos vamos alejando, y nos vamos alejando, y nos vamos alejando. Gloria a Dios. Gracias, Jesús. Hay una canción que dice más frío que en un pingüino, ¿la conocen? Gloria. Así terminamos. La solución, dice, aparentemente se soluciona el problema cuando trabajamos de la mañana a la noche, cuando hacemos horas extras, y gloria a Dios por eso, pero por un tiempo. No que sea una costumbre y que el enemigo nos robe nuestra comunión con el Señor. Amén. Aparentemente se soluciona el problema, pero nos damos cuenta que la serpiente es la que enriquece a veces. Ay, ay, ay. La serpiente enriquece, no se olviden de eso. Vayamos al principio. Dice que estaba Moisés y Aarón y convirtió la vara Aarón ¿en qué? En una culebra. Vinieron los magos, los adivinos y ¿qué hicieron? Lo mismo. Entonces hay cosas que el enemigo hace, entre ellos muchas veces enriquecer, muchas veces prosperar. Pero ojo con eso, gloria a Dios. La riqueza que viene de Dios no añade tristeza. Bueno, con esto ya terminamos. Miren, vamos a ver la última imagen. Miren, nosotros vivimos en un mundo lleno de maldad, donde populan espíritus inmundos, demonios y ángeles caídos. En Segunda de Reyes está la historia de Elías y Eliseo, la historia de Eliseo, en donde estaba con su criado, con Giesi, y estaban rodeados, y veían justamente que estaban todos rodeados en lo natural, pero no podía ver el criado, que también estaban los carros de fuego del Señor, estaban los ángeles del ejército del Señor. Entonces fíjense que esto es bien tremendo, porque el profeta oró para que los ojos del criado se abran y pueda ver. Pero así como están los carros celestiales, como estaban los ejércitos celestiales, también estaban los otros. No solamente en lo natural, sino también en lo espiritual. ¿Amén? Entonces la única manera que podemos pelear esta guerra es estar lleno del Espíritu, permaneciendo firme, sometiéndonos a Dios para poder resistir al enemigo. Y el enemigo huirá de Dios, de nosotros. Esto es interesante, porque dice que para que se pueda resistir al enemigo y el enemigo huya, hay que someterse a Dios. Amén. Utilizando armas espirituales que Dios nos da, las cuales podemos ver en Efesios 6. La lista sigue, pero yo quisiera dejarlo acá. Miren, porque creo que con estos 3 ya nos basta. O por lo menos para empezar. Amén. Utilizar armas espirituales, de las cuales muchas veces nos olvidamos cuando las papas queman. Amén. Estar lleno del Espíritu, y que es algo hermoso y glorioso, pero no sé si lo tenemos tan en cuenta, porque necesitamos esa llenura para enfrentar lo que tenemos que enfrentar. Nosotros podemos tener una experiencia preciosa en la casa del Señor o en un momento de oración,
pero esa llenura la necesitamos del día a día. Cuando pasamos la puerta de la iglesia y vamos desarrollando nuestra vida, necesitamos de esa llenura, porque habrá muchos embates de parte del enemigo. Vamos a orar por esta palabra. Aleluya, gloria a Dios. Él está aquí, mi hermano. Él está aquí. Gracias, Jesús. Gracias, Señor. Filipenses 3, versículo 13 y también 14. Gloria a Dios. Mire lo que dice. Aleluya. 3:13, mira. Aleluya. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Así que todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos. Ese supremo llamamiento del cual hablaba el apóstol Pablo es ser tomados de esta tierra. Ay, ay, ay. Ese sí que es un supremo llamamiento. Ese sí que es un galardón. Aleluya. Y es el que espera a nuestro Señor que vos y yo estemos detrás de Él. De ese galardón precioso. De ese privilegio glorioso. Aleluya. Él está aquí. Cerrá tus ojos un instante y pongamos todo en las manos del Señor. Señor, esta palabra que tú nos has dado en este día, la hemos escudriñado, Padre Santo, y nos muestra a través de distintos versículos y pasajes que las cosas en el final serán muy similares que en el principio. Yo te ruego, Señor, que en esta hora sea el poder de tu Santo Espíritu el que nos traiga convicción de esto en lo profundo de nuestro corazón. Y que podamos a través de tu Santo Espíritu identificar estos días que estamos viviendo y las situaciones que se nos presentan. Que el enemigo no se saca con la suya, Señor, y pueda engañarnos. Estaremos atentos porque así como engañó a la mujer en el principio, intentará engañar a la iglesia en el final. Y tú nos has dado el privilegio de ser de aquellos que vivamos este tiempo, Señor. Y nos das los elementos, el equipamiento necesario para enfrentar estos días. Está en nosotros hacer oído, está en nosotros, Señor, tomar tu palabra o no. Para algunos esto es locura, pero aquellos que no somos incrédulos, sino que confiamos en la guía de tu Santo Espíritu, tu palabra es poder y potencia de lo alto que desciende e ingresa en nuestros corazones y cobra vida dentro de él. Señor, yo te ruego con todo mi corazón, Padre amado, que nos ayudes en este tiempo, que no le demos lugar a la serpiente en nuestro hogar. Señor amado, que no abramos puertas, que estemos atentos a tu voz y que no nos dejemos engañar, Señor. Yo pongo en tus manos este tiempo, esta palabra, y te ruego, Señor, que el poder de tu Espíritu Santo esté obrando en cada uno de nosotros de manera especial, de tal modo que sea atesorada en lo más profundo de nuestro corazón. Y que esta palabra nos acompañe cada día y no caigamos en el error, no caigamos en la autosuficiencia, no caigamos en el error de creer que nos vamos a arreglar solos, que todo lo vamos a lograr. No, de ninguna manera. Necesitamos de ti, Señor. Necesitamos escuchar tu voz, seguir tu dirección, una dirección clara que nos lleva hacia la libertad. Señor, gracias por este día. Gracias por mi hermano, mi hermana, aquellos que nos están acompañando a través de la transmisión. Señor, bendigo sus vidas. Y sé que tras esta bendición sacerdotal está tu bendición, la que les alcanza de manera especial. Y esta palabra despierta, Señor, a nuestros sentidos espirituales en esta hora. Y vamos a poder oírte, vamos a poder oír y ver. Vamos a poder caminar firmes en tu camino y no seremos engañados, Padre amado, de ninguna manera, porque tu palabra abundará en nuestros corazones.
abundará en nuestros corazones, en nuestra mente, en nuestros labios, y caminaremos sobre ella. Y tú nos llevarás de victoria en victoria. Confiamos con todo nuestro corazón que así será, porque nuestra confianza está puesta en ti. Nuestra confianza está puesta en tu palabra, fiel, verdadera. Conoceréis la verdad y la verdad os hará verdaderamente libre. Señor, recibimos tu palabra en el nombre del Padre, del Hijo y de tu Santo Espíritu, y caminaremos sobre ella y lo haremos de victoria en victoria, porque solo victoria le espera a aquellos que confían en ti, permanecen en ti y en tu bendita palabra. En el nombre de Jesús. Amén y amén.